Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Remate. Yo soy Itzi Lozano y conmigo está Miriam Ladrón de Guevara. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, mi queridísima Ixi, ¿cómo andas tú? Bien, oye, ocupadísima y aparte con estas lluvias terribles, ¿verdad? Que está cada día la ciudad peor. No, está tremendo, la verdad, te terminas dando cuenta de que cada vez el cambio climático sí es real. Sí, no, y déjate tú, el cambio de las mala pavimentación y previsión. Hablando de lluvias, fíjate que esta semana en las noticias ha salido muchísimo el tema de las inundaciones. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de Hidalgo. Cómo fallecen muchísimas personas en un hospital que en su mayoría eran personas que están entubadas, necesitan apoyo de respiradores o de algún aparato para sobrevivir y a causa de que se fue la luz, fallecieron. Yo te voy a decir una cosa ay no, a mí eso ya me daba angustia desde hace bastante tiempo. Digo, me daba angustia porque desde que se empezó a dar los apagones con el mismo López Obrador, tú recordarás, Ay, tiempo sí. atrás y que de hecho ya estábamos iniciando con el rollo de pandemia, ya se hablaba de algo por el estilo. Y yo no sé si ya se estaba anunciando que en algún momento pudiera llegar a existir alguna circunstancia de apagón, de falta de energía, etcétera, cómo no terminaron previendo o protegiendo todas estas circunstancias directamente y sobre todo en los hospitales. Repito, esto no es únicamente del mismo hospital, Ixi, o tú cómo lo ves, para mi punto de vista es una responsabilidad, por supuesto, del Estado, y llámese gobierno a nivel federal, estatal respectivamente, si tú quieres, pero sobre todo federal, que creo que ha sido muy Ujú. omiso en cuanto a salud se refiere. No, aparte, bueno, hay que entender, por ejemplo, en este hospital en específico, ¿dónde estaba la planta de luz? Que dicen que no arrancó, no funcionó, se inundó. En la planta baja. Claro, ¿no? Y desde ahí te das cuenta que qué poca falta de previsión. Aparte, mencionaban y decían que ya había dicho el gobierno municipal que eso iba a pasar, que se iba a inundar, que tenían que desalojar todas las áreas. Exacto. Entonces, no entiendo, yo creo que ahí hay una grave responsabilidad por parte de quien dirige ese hospital, por Una parte... grave responsabilidad, Dixie, y hay que ser también sinceros, una grave soberbia de parte de nosotros como seres humanos que nunca nos terminamos de dar cuenta de que las inclemencias naturales existen, se terminan dando, pero nos encanta estarle jugando al Dios, nos encanta estarle jugando al vivo y estar pensando de que pues, los desastres naturales no pasan y aquí está, tan así lo ha jugado López Obrador al vivo que desapareció el fondo Claro. para los desastres naturales, y no es nada más el caso de Hidalgo, lamentablemente ya son hasta donde yo me quedé en el recuento cerca de 12, 14 personas que terminaron ya perdiendo la vida en este hospital, que terminó toda la primera planta inundada, pero junto con esto hay que ser también honestos, cómo está la situación también crítica en otros tantos estados más. Y además a mí lo que me sorprende es, bueno, sí, efectivamente el cambio climático y todavía Veracruz, que es puerto, pero Ecatepec, Uh-huh. ¿no? Los ríos que se ven, cómo termina arrastrando a las Y que personas. no son zonas que dijéramos como aquí, por ejemplo, ¿no? Miramar era esa una zona de alto riesgo en donde pues no está permitido habitarse, pero bueno, la gente habita por diversas circunstancias. En Ecatepec no era así. Creo que hay un mal manejo también hasta de los residuos, eso te da a indicar, ¿no? Porque efectivamente las coladeras se están tapando, algo está pasando que no se Pero está algo haciendo está bien. pasando en todo el país, amiga. Ujú. Ese es el problema. Algo delicado está pasando en todo el país. López Obrador no ha asumido el papel como gobernante que debe de tomar, simplemente de responsabilizarse y empezar a actuar ante el cambio climático que estamos empezando a vivir, que es una realidad. Nos guste o no nos guste. Ve la situación aquí en Sí, claro, Jalisco. y mientras quiere inaugurar Dos Bocas, ¿no? Totalmente de risa eso, ¿no? Y hablando de ese tema de no responsabilidad, ¿qué tal el informe? Pues tremendo, de mofa a mi punto de vista. El Yo, país de la maravilla, el país según López Obrador, ¿no? no, pero a mí me encanta porque ya de plano es así como de otro blofín más de Ujú, AMLO, ¿no? O sea, ujú. se la pasa blofeando, se la pasa dando sus cuentas alegres, se la pasa sin reconocer y sin asumir. Yo muchas ocasiones lo he dicho, a ver, lo que nos termina agraviando más como mexicanos no es nada más la corrupción, sino el tema de la impunidad. Ya no es nada más el que se reconozca, el que haces, cómo te responsabilizas. Y es lo mismo con él. Él, lo peor del caso es de que no reconoce,
pero tampoco se responsabiliza. Entonces nos tiene en un tremendo barco a la deriva. En su informe todavía nos termina dando varios datos alegres. En esos datos hay algo que a mí se me hace bien delicado, que dices, ¿es neta que terminas saludando con sombrero ajeno? Pone como éxito las remesas de Estados Unidos. O sea, que nos mandan nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y que por eso se ha mantenido la economía en nuestro país. O sea, vi nada más que dato tan delicado. Sí, no, aparte a mí me pareció absurdo, ¿no? Cómo empieza este tercer informe de gobierno hablando de que él no tiene adversarios políticos ni que es una cacería, ¿no? Cuando teníamos semanas, ¿no? Viendo el tema de Lozoya, viendo a Riquín Canallín, ¿no? Todos estos temas de los adversarios políticos y cómo te atreves a dar un informe de gobierno, ¿no? Abriéndolo con este tema. Me parece absurdo. Yo creo que fíjate que todos los presidentes, por supuesto, no hablan mal de su gobierno. Eso nos debe de quedar claro a todos. Todos pero hablan aplaudimos. de su gobierno. Ni siquiera habló de su gobierno. Sí, bueno, no. Sus indicadores son la alegría, ¿no? El bienestar, la felicidad. Sí, o sea, ni siquiera habló de un tema de gobierno. Si nos vamos todavía más a fondo, yo veo varios datos que me ponen así como que la piel chinita y como en foquito rojo. ¿A qué es a lo que voy? A ver. Su discurso siempre fue encaminado en la atención a los pobres y de hecho en el discurso lo dice, aquellos pobres que estábamos reivindicando porque los ricos los odian tanto. Y dices tú oye, ¿por qué sigues hablando de esquemas de odios, etcétera? Pues más bien parece que el que los odia eres tú y que a ti te interesa más tener sumergido a la gente en pobreza para seguir teniendo drásticamente un tema de favoritismo, de populismo, de un populismo insano. Pero junto con esto, a ver, me hablas del esquema de pobreza, pero no de pobres tal cual. Lo cual me parece también así como que de repente de llamar la atención, porque todavía yo lo estaba checando con algunos analistas. En el INEGI tienen datos bien opuestos. Aumentamos 4 millones los pobres. Él decía que se habían bajado. El tema de los apoyos que él tanto está presumiendo, de que los apoyos a las casas, etcétera, todavía antes de cada 10 casas, 7 tenían los apoyos, todavía en el 2018, cuando recién él entraba. Hoy por hoy ya no es así. Bueno, él lo dijo así, ¿eh? Él sí dijo, hoy 7 familias de cada 10 tienen un apoyo social en sus casas. Sí, pero si te vas a los datos reales, una cosa fue su dicho, cosa fue su discurso, pero si te pones a analizar lo declarado tanto en INEGI, lo declarado tanto en Secretaría de Hacienda, porque él también declara de que no tenemos deuda, o sea, que el país no se endeudó. Y perdone, yo recuerdo que todavía fue un debate que tuvimos el año pasado porque pidió un préstamo al Banco Internacional y eso está declarado directamente en lo que es el Hacienda. Sí, entonces, ¿dónde me dices de que no tenemos ninguna deuda? Y aparte este apoyo a los viejitos, ¿no? Él mencionaba, y por eso pudieron quedarse en casa, pero ¿a costa de qué? ¿Y a costa de quiénes, sabes? Hay datos bien escalofriantes. Por cada 10 desempleados que tenemos en el país a través del tema de la pandemia, 7 son mujeres. La violencia en contra de nosotras las mujeres ha aumentado severamente durante la pandemia. No ha atendido tampoco esto. No ha tenido un gobierno sensible y ha sido un gobierno también de ojos cerrados ante ello. No, y que además no habla de lo más importante, que es la seguridad nacional sobre el crimen organizado, ¿no? Que es, yo creo que lo que permea mucho más en este país, ¿no? Es lo que más nos duele a todos los mexicanos. Pero ¿qué fue el dato que dio muy cómodo para él? Están bajando el tema de los homicidios. Y tú dices, a ver, me estás hablando de los homicidios, pero no me estás hablando de la inseguridad, ni me estás hablando de una realidad súper cruel que tenemos, que es que estamos tomados por el narcotráfico. Pero pues bien campante y bien feliz, se baja de una manera muy humilde de su camioneta para ir a saludar y abrazar a la mamá del Chapo. Sí, claro, ¿no? Y luego lo vieron comiendo ahí con los músicos que son todos familiares del Chapo. Oye, pero ya humildad que no se le notó en el momento del acceso a su evento para el informe,
porque fue un acceso súper restringido y con muy pocos invitados también. Pues sí, digo, después de lo que pasó con la CENTE, ¿no? Que lo detuvieron, ha de haber tenido miedo de que lo fueran a detener, que yo creo que es el país de López Obrador solamente en su cabeza, porque realmente creo que cada vez más personas están totalmente en contra de él. Oye, ¿no? ahorita que dices eso de la CENTE, otro de los mensajes que mencionó y que me dio mucha risa que dije, ¿es en serio lo que estás diciendo? En referente a lo de la escuela. Dice, ya, obviamente estamos bajando en temas de salud, los contagios, estamos trabajando arduamente para regresar tan así que ya todos los niños están de regreso a clases porque les hacía mucha falta. Y todos los maestros, niños, papás, vamos animosamente y de una manera voluntaria, feliz, contentos. Y tú dices, oye, pero hace todavía unos días atrás, antes de tu informe, te estaban tomando la CENTE. O sea, ¿dónde ves entonces a los maestros felices, contentos contigo? Los maestros firmando responsivas de que lamentablemente si tu cría se te termina enfermando, ahora sí que perdone, en el contagio de manada ahí con toda la flota, pues no hay problema, Y yo firmas tu responsiva. Fíjate que yo en ese tema de la responsiva sí estoy un poquito, no tanto en contra. La realidad es que la responsiva no dice que el maestro va a tener la culpa. No solamente dice que los papás tienen que decir si sus hijos han presentado algún síntoma. Claro, ¿no? pero a ver, seamos honestos, Itzi. ¿Cuántos de los papás tienen que estar yendo a trabajar? Sí, claro. ¿Tú crees que van a decir, a ver, trae síntomas el pobre niño? Y ahí vas a terminar haciendo todo el rollo de todo un caldo de cultivo de contagios. Sí, claro. ¿no? Desafortunadamente en este país es muy difícil confiar, ¿no? en la verdad o en lo que dicen las otras personas, porque... Y más en lo que dice López Obrador. Y más en lo que dice López Obrador, exactamente.